Otro caso, otro ejemplo que podríamos pensar en el contexto de agricultura es el siguiente. Queremos probar la efectividad de un fertilizante. Tenemos una finca para probar el fertilizante anterior y el nuevo, pero esta finca tiene partes que tiene sombra por árboles en una cerca. Nos podremos imaginar, Juan, de que la sombra en los cultivos va a ocasionar un efecto, ¿correcto? Sí, probablemente. Entonces, esto, sombra o sin sombra, se convierte en el factor adicional que incorporamos a nuestro experimento. Nosotros, Agregamos una dimensión. correcto, una dimensión, queremos probar el fertilizante y sabemos de que la sombra nos impacta el rendimiento y crecimiento de la planta, lo incorporamos como un factor adicional, como una dimensión, para considerar ese efecto en nuestro experimento del fertilizante. ¿Qué te parece esta manera de sentar el ejemplito? Sí, estaría bien. Generalmente, cómo se buscaría presentar esto? Digamos que lo más honesto sería que cuando se probó encontramos esta diferencia, entonces estamos controlando aquí, o cómo lo presentaríamos como que en un paper. Ok, lo que son factores de bloque típicamente es conocimiento previo. Ok. Porque inventárselos te va a salir carísimo. Que usted diga, hijo de pucha, como el de la compu, que yo me invento el fabricante o la pasta térmica o una loquera de esas, nunca. O sea, Ujú, idealmente es conocimiento previo con lo que se incorpora. ujú. Sí, muy bien. Entonces, quizá lo más honesto sería quizás reiniciar o plantearlo desde cero con con las nuevas dimensiones, quizás. Correcto. Sabiendo que conocemos que esto impacta, lo planteamos con las dimensiones, pero nuevamente, Juan, ¿qué pasa si alguien no gana como vos y no puede incorporar la compu adicional? ¿Qué sospechas que hay que hacer? ¿No se gradúa? Ah, mm, bueno, lo más honesto sería decir que presentar los datos como salieron y sí, supongo que asumiendo que la honestidad sería por honesto te castigan, sí. Ok, vamos a ver qué dice Tatiana. Profe, ahí me surgió una duda con lo que usted mencionaba de que, por ejemplo, los bloques son factores que no podemos controlar y que nos los dice la historia, ¿verdad? El Ok, recorrido del estudio. Pero, por ejemplo, si yo digo que hay algunos algoritmos que no corren en Linux, pero en Windows sí por rendimiento, por ejemplo, y yo pongo eso, pero en mi algoritmo no sucede, digamos como que en los dos sí funciona bien, entonces se debería eliminar ese factor o hay ok, que probarlo, digamos, todo. hay que probarlo para conocer el efecto. Hay que probarlo para conocer el efecto y esa es parte por lo que se incorpora el experimento. Acá lo que menciona, por ejemplo, se utiliza para factores que no pueden ser controlados. Idealmente en el ejemplo de la finca es que todo le diera el sol. En el mundo ideal, toda la finca le da el sol, pero sin embargo ahí no tenemos el mundo ideal. Hay unos árboles y eso nos va a impactar. Entonces lo incorporamos. Con conocimiento previo sabemos que es un factor que vale la pena incorporar para que nuestros resultados lo consideren y no se vean sesgados por el efecto de ese factor. Porque, ¿qué podría pasar, Tatiana? Aplicaste en el experimento peor diseñado de la historia, aplicaste todo el fertilizante en la parte con sombra y el fertilizante viejo en toda la parte asoleada. Entonces eso completamente te destruye la conclusión. ¿Me explico? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Entonces, con gusto. Entonces, no vamos a estar enfocados en los efectos de este bloque como tal, ni tampoco en los factores detrás de asignar estos bloques, sino que lo queremos incorporar en nuestro experimento para obtener resultados más robustos. Juan, Sí, solo para terminar el ejemplo, digamos que tenemos entonces la no graduación, no pudimos sí, encontrar un factor, ajá, y entonces supongo, asumiendo que controlamos para todo lo demás y definitivamente parece que el algoritmo no dio, ¿qué podríamos hacer? Juan, ahí lo correcto es reportar los resultados con todo el detalle. Digamos, lo deshonesto es saber que esto me afecta y nada más lo desaparecí del planeta. Eso es lo deshonesto. Lo honesto es decir, sabemos que el fabricante impacta, se Ujú. sabe. Lo que pasa es que no hay plata. Para trabajo futuro es hacer este experimento considerando ese factor. ¿Cómo lo ves? Ok, sí. Perfecto, perfecto. Entonces es así como se juega. Entonces,
Y nosotros teníamos un experimentito de la semana pasada, teníamos nuestro algoritmo, que era el algoritmo C. Vamos a continuar este mismo experimento, pero ahora considerando los factores de bloque. Evaluamos únicamente algoritmo, pero no si la computadora donde se ejecutaba impactaba. Eso es lo que estaremos agregando ahorita. Vamos a considerar la computadora como factor bloque, ahondando un poquito en este ejemplo que he venido mencionando del fabricante. El factor bloque debe tener 2 o más niveles para poder ser considerado. Y lo que buscamos es controlar la variación o incorporar dentro de los resultados la variación generada, el error generado por ese factor bloque. Entonces vamos a continuar con el ANOVA monofactorial con bloque.